Bambina. ¿Ya estamos, Quique? Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo inicio aquí en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Eh, este, este 2024 iniciamos con un programa de actividades que en este primer encuentro nos reúne lo que hemos llamado mesa de debates en coyuntura, un poco motivados por lo que fueron las jornadas de cierre de actividades en el 2023 y que dan pie a esta continuidad y este nuevo mapa que se configura particularmente en Argentina. En esta mesa de debates en coyuntura, el primer tema que nos reúne es la universidad hoy. Y nos hemos propuesto como objetivos pensar la universidad hoy como institución, como movimiento, tanto en sus procesos históricos y políticos, poder reflexionar en clave de pensamiento crítico en una perspectiva regional y a la luz de la coyuntura actual. También abonar a los debates, a la reflexión, a estas cuestiones que nos interpelan fuertemente acerca del avance de las derechas en las universidades nacionales. Y también intentar proyectar desde aquí, desde lo colectivo, convergencias propositivas, es decir, eh, poder colectivamente expresarnos en un manifiesto a partir de la lectura que compartamos de esta coyuntura. Esta actividad que se organiza desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz está también en la coparticipación la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales, que pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FICIP, y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicos y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Para hacer esta primera mesa de debates en coyuntura y reflexionar acerca de la universidad hoy, nos van a acompañar Alicia Naveda de la Universidad Nacional de San Juan, Patricia Collado de la Universidad Nacional de Cuyo, Carla Rodríguez de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Ramón Sanz Ferramola de la Universidad Nacional de San Luis y Vivian Maricel Enriz de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. A todos, a todas ellas y a él, muchas gracias por brindarnos generosamente este tiempo y poder hacer esta lectura. Así que bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Y ahora dejo con Hugo Adrián Morales y Julio Gambina, quienes van a ser los coordinadores de la actividad. Así que Hugo, adelante. Bueno, Muchas gracias gracias. Bambina, gracias Bambina. Buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, para dar inicio a la jornada que hemos denominado, tal como decía Bambina, la Universidad Hoy, eh, vamos a contar con 5 exposiciones, tal como decía Bambina, de 5 provincias del país, de 5 universidades distintas, intentando, bueno,
hacer una lectura federal de la situación. El orden será, bueno, primero estará Ramón, luego estará Patricia de Mendoza, luego estará Maricel de Tierra del Fuego, luego estará Carla desde Buenos Aires y va a cerrar Alicia Naveda. Vamos a tener un tiempo estimado de 10 a 12 minutos, más o menos por exposición, y sí vamos a pedir que inquietudes, preguntas, todo lo que pueda ir surgiendo durante las exposiciones, se puedan ir volcando en el chat, ¿no? Y para cerrar, vamos a estar, bueno, un poco ahí leyendo lo compartido y vamos a tener unas reflexiones finales del doctor Julio Gambina. Y bueno, y si nos queda tiempo, esperemos que Te muteaste, Hugo. Te muteaste, Hugo. ahí, bueno, para empezar, yo no sé si está Ramón por ahí, pero lo presentamos y damos inicio. Eh, el doctor Ramón Sanfer Ramola es profesor titular exclusivo, efectivo, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Es filósofo, es especialista en docencia universitaria, es doctor en filosofía y postdoctor en humanidades y ciencias sociales. Es director del doctorado en educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Luis y es integrante del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, compañero de la casa. Así que si estás por ahí, Ramón, adelante nomás. Bueno, muchas gracias, Hugo, y buenos días a todas, todes, todos. Eh, bueno, un gusto compartir estos espacios de intercambio y de conversa en estos días aciagos. Eh, bueno, eh, yo quería plantear también brevemente, como con la intención de que puedan ser disparadores de la conversa posterior, ¿no? Dos temas, ¿no? Me voy a poner, me voy a poner tiempo así. Bueno, entonces les decía que yo voy a abordar a modo de disparador de un, de un debate posterior, dos cuestiones. Por un lado, la cuestión que yo le llamo el vínculo entre el microcosmos político de cada universidad y el macrocosmos político de nación y de las provincias, ¿no? Teniendo en cuenta esto de que, bueno, como nuestras universidades están en territorios provinciales, eh, la micropolítica está teñida y está vinculada directamente a la política de los estados provinciales, ¿no? Y muchas veces también de los estados municipales. Así que ese es un primer tema. Y otro segundo tema que quiero plantear es la cuestión que viene denominando el actual gobierno como adoctrinamiento, ¿no? Quisiera dar una cuestión, una perspectiva de qué es lo que, mm, a qué denominan adoctrinamiento y qué en realidad es lo que hacemos en las universidades, que no es otra cosa que pensamiento crítico, pero quisiera hablar un poquito sobre ese tema. Entonces, vamos al primero, a la cuestión del microcosmos político de cada universidad. Bueno, y lo primero que tenemos que entender es que en tanto autónomas somos las universidades, los ciudadanos universitarios, quienes definimos la perspectiva política que adoptamos, ¿no? Eh, es decir, en un vínculo directo con las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional provincial de turno, o en disenso y en contraposición y en oposición eh, con esas mismas políticas, ¿no? Bueno, el vínculo es tan estrecho eh, que muchas veces la universidad es utilizada como plataforma para lanzamiento político
a otras dimensiones, ¿no? Como eh, conocemos muchos casos en nuestra universidad. El caso más reciente es el caso del rector José Ricardo, que, digamos, luego tuvo una carrera como diputado nacional, ¿no? Un radical vinculado al PRO en épocas de Macri. Entonces, digo yo, ahí hay un vínculo estrecho entre ese microcosmos político y el macrocosmos, y muchas veces las universidades... Te muteaste, Ramón, Ah, sí, perdón. No sé dónde quedé. en el diputado radical UCR Pro. El rector José Ricardo, que, bueno, digamos, luego fue diputado UCR Pro y que, digamos, utilizó la Universidad Nacional de San Luis como plataforma de lanzamiento de su carrera política, ¿no? Entonces, ese tema me parece que es importante entenderlo. Ese vínculo entre el micro y el macro cosmos político está cercano, ¿no? Eh, otro elemento que me parece importante a tener en cuenta en este tema es el referido al sistema eleccionario que funciona en nuestras universidades, ¿no? Eh, Sabemos que el sistema eleccionario en la mayoría de las universidades es indirecto, y en algunas universidades, como la nuestra, por ejemplo, tiene un sistema eleccionario directo que cambió en el 2000, ¿no? Nosotros, la última elección de sistema electivo indirecto fue la de 1997, y ya en el 2000 cambió el estatuto universitario y cambió el sistema eleccionario. Y esto me parece que es importante porque la elección directa, eh, sé que son minoría las universidades que tienen este modo, no sé cuántas son, creo que son 6 o 7 u 8, no más, ¿no? Eh, en todo el país. Pero a mí me parece que este sistema de elección directa, como todo, y el indirecta, y el sistema indirecto también, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que el problema que tiene la elección directa es que el rector se convierte en una figura institucional y política muy potente. Es decir, se asemeja, o podríamos trazar una analogía entre el presidencialismo que funciona a nivel nacional, ¿no? El poder que tiene la figura del presidente, el poder político e institucional que tiene el presidente, y en este caso con la elección directa, la universidad, el gobierno de la universidad tiene un tinte parecido, análogo, ¿no? Al presidencialismo, ¿no? Podríamos hablar de una especie de rectoralismo, en donde la figura del rector adquiere una potencia política importante, y eh, ahí el problema de esto, el problema político, me parece a mí que es, bueno, con el presidencialismo o el rectoralismo hay un equilibrio inestable entre democracia y tiranía, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo justamente actualmente con el actual presidente, con el actual gobierno del presidente Milei, ¿no? Hay un vínculo ahí inestable entre democracia, elegido democráticamente, pero a la vez la arbitrariedad personal que lleva a la tiranía, ¿no? Bueno, eh, entonces, ya para ir cerrando este tema, quería poner los ejemplos, ¿no? Ejemplos que han ocurrido en nuestra Universidad Nacional de San Luis. El primer ejemplo de ese vínculo así directo, ese vínculo estrecho entre la provincia, entre el gobierno de la universidad y el gobierno nacional, ocurrió durante el gobierno de Macri, ¿no? El gobierno eh, de Mauricio Macri. En ese momento el rector era Félix Nieto Quintas, ¿no? Y la Universidad Nacional de San Luis
el mismo momento en el que el rector José Ricardo era diputado nacional por San Luis. Yo diría que la Universidad Nacional de San Luis se tiñó de amarillo, ¿no? Se tiñó de amarillo, se tiñó de las políticas del PRO, ¿no? Del PRO, de la presidencia de Mauricio Macri. Y yo diría que hubo una especie de avance al modo de las políticas de seguridad llevadas a cabo por la entonces ministra Patricia Bullrich. En nuestra universidad se vio eso mismo, ¿no? Una, una, una política de persecución política, si ustedes quieren, ¿no? De achicamiento de las libertades individuales, y eso se vio durante el gobierno, se vio durante ese momento, ¿no? Eh, bueno, ¿qué podríamos decir actualmente, ¿no? El rector Víctor Morínigo? Bueno, yo creo que eh, hay una saludable distancia, incluso de oposición, con el gobierno de Milei. Eh, mm, por eso digo que la terrible situación de este momento dentro de la universidad es menos dolorosa que la que ocurrió durante el gobierno de Macri, justamente por el vínculo de esa micropolítica en directo vínculo con las políticas del gobierno nacional, ¿no? Bueno, hay mucho más para decir sobre esto, pero quiero pasar al otro tema y ya terminar, y es el tema del adoctrinamiento, ¿no? Bueno, acá no podemos olvidarnos que el sistema o el modelo de libertad de cátedra, eh, que funciona con altibajos desde la reforma del 18, está presente, ¿no? El derecho, el ganar un concurso público como profesor, profesora responsable de un espacio curricular, también otorga el derecho de decidir el posicionamiento político, ético, epistemológico, de cómo se lleva adelante el desarrollo de los contenidos mínimos de esa cátedra, ¿no? Bueno, y esto por supuesto que este principio de libertad de cátedra no hace otra cosa más que desarrollar o ser la base de lanzamiento del pensamiento crítico, ¿no? Cuando decimos pensamiento crítico, estamos simplemente diciendo, bueno, hay una racionalidad social como principio, y una perpetua búsqueda de, comillas, la verdad, que nunca se alcanza, es decir, nunca estamos en posesión de la verdad, y entonces eso lleva directamente al pluralismo, ¿no? Bueno, eso es pensamiento crítico, y lo opuesto a ello es el pensamiento dogmático, ¿no? Y ahí la racionalidad eh, no es una racionalidad social, sino una racionalidad corporativa, diría yo, ¿no? Entonces, esa racionalidad corporativa lleva a la exclusión de las diversidades y de la posibilidad de existencia de puntos de vista distintos, ¿no? Y entonces, fijémonos que en realidad eso que el gobierno actual, ¿no? Se ha convertido en moda, eso que se denomina adoctrinamiento, no es otra cosa que pensamiento crítico, es decir, una perspectiva abierta, plural, que busca exponer sus puntos de vista, pero a la vez está abierta al diálogo y al disenso, y por eso vinculo el tema de la libertad de cátedra con el tema del pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que, bueno, viendo un poco la situación actual del grado y del posgrado,
yo creo que tenemos que, para terminar, ¿no? Yo creo que tenemos que profundizar en la cuestión de la ciudadanía, es decir, nosotros deberíamos deberíamos hacer mayores esfuerzos por formar ciudadanos votantes lúcidos, ¿no? Eh, y ahí me parece que es importante que hagamos mayor hincapié en la cuestión de el devenir de los sistemas políticos y económicos del mundo, de Latinoamérica y de Argentina, ¿no? Y no estoy hablando de sociales o filosofía o ética, estoy hablando de esta educación basada en el pensamiento crítico y basado en el devenir de los sistemas políticos y económicos del mundo y de Argentina, como transversal, ¿no? Eh, y termino con un ejemplo. Hace poco me tocó estar en un concurso de inglés, ¿no? De inglés. Eh, y entonces, bueno, una de las personas que concursaba utilizaba un texto referido a la posverdad. Ahora, uno podía percibir, y luego lo notábamos fehacientemente en el coloquio, que la persona que estaba enseñando inglés y que proponía enseñar un cierto tema de conectores en inglés y había utilizado un tema de posverdad, no entendía bien qué era la posverdad, ¿no? Es decir, un tema fundamental para nuestros días, entender cuál es el concepto de posverdad y cuál es el vínculo con la política actual, ¿no? Es fundamental no solamente para la filosofía, la sociología y la antropología, sino también para el inglés, ¿no? Bueno, ahí me parece que deberíamos hacer eh, mayores esfuerzos dentro de las universidades para eh, formar, ¿no? Ciudadanos lúcidos, es decir, que entiendan bien lo que están votando eh, y, y eso como basado en una educación asentada en el pensamiento crítico. Bueno, ahí he cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Bueno, ahora nos vamos ahí a la provincia de Mendoza a presentar una activa participante del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, la doctora Patricia Collado. Ella es socióloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, magíster en Ciencias Sociales con especialización en Sociología, diplomada en Economía Política, docente de la UNCUYO, investigadora del CONICET, bueno, y demás. Así que bienvenida y adelante, Patricia. Gracias, Hugo. Gracias a todos por la invitación. Tengo muy mala conexión, pero no está exenta de la situación actual del CONICET y de las universidades nacionales. También me estoy congelando porque no está prendida la calefacción y no la van a prender. Así que quiero decir por dónde pasan los recortes que afectan nuestra vida y un poco sobre eso voy a hablar en la presentación. No sé si Enrique me ayudas a presentarlo o, o intento yo. Ahí está, Ahí a está, ver. buenísimo. Bien. Hice algo como, ustedes saben, los que ya me conocen, que soy bastante dispersa. Entonces, necesitaba hacer algo para que me ordenara un poco con este disparador que nos dio el Centro Pedro Paz, siempre tan estimulante para pensar. Y les quiero agradecer a dos colegas que en esta situación de crisis, seguimos pensando en las universidades y produciendo datos significativos, que son los docentes universitarios en lucha en la persona de la doctora Beatriz Soria, y del Laboratorio del Salario y Docencia Universitaria en la persona del doctor Juan Pedro Mazzano, de Cava. Brevemente, para la próxima imagen es cómo se distribuye el presupuesto nacional de las universidades, que ya lo sabemos, pero es bueno refrescar la memoria: el 53% en el pago de los salarios docentes y autoridades, el 31% del personal no docente, y el 8%, ese refuerzo presupuestario, está en el funcionamiento, que ya vemos que es bastante deficitario por todo lo que está pasando. En la que sigue podemos ver qué ha pasado.
con un poco el salario docente. Bueno, lo que se destinó al presupuesto, podemos ver que casi el 70% a marzo de este año ya ha sido gastado. Ustedes ven en lila lo que se ha ejecutado del presupuesto en las universidades y que tiene que ver sobre todo con las transferencias. Ya vamos a ver en la próxima filmina, se ha ejecutado casi el 70% del total del presupuesto que nos han otorgado y la mayoría tiene que ver con el porcentaje de los salarios docentes y autoridades universitarias. Esta graficación eh, tiene alto impacto porque sabemos en qué filo nos encontramos, en qué borde nos encontramos las universidades en términos de financiamiento. Y acá vemos la evolución del poder adquisitivo del salario docente desde diciembre de 2015 hasta abril de 2024. Y vemos la tendencia a la caída, pero brutal, geométrica, ¿no? Y en la que sigue, como para refrescar la memoria un poco, vemos la evolución del poder adquisitivo calculada a noviembre de cuando tomaron el poder. Hay toda una reflexión metodológica sobre los términos en que se calcularon, pero para que ustedes vean, ese celeste es la evolución del salario docente en la época de Fernández, el amarillo en la de Macri, y cómo vamos en la época en lo que va de la presidencia de Milei, la caída del salario docente, ¿no? Bien. Ahora, en esta situación, ¿qué cuestiones me interesaba, como recién decía nuestro colega, instalar para pensar o para reflexionar profundamente? Creo que este ejercicio de pensamiento crítico realmente hacia adentro lo hemos ejercitado poco. Somos parte de la fragmentación de los colectivos laborales. Me parece que hemos permitido la precarización e informalización brutal del trabajo al interior de las universidades. Nuestra carrera docente inicia con trabajo no pago. Nosotros ni siquiera tenemos 8 meses de prueba como quiere el DNU, sino que tenemos años de pruebas de docentes adscriptos ad honorem que no defendemos. Entonces, la carrera docente universitaria comienza con un salto al vacío, que es el desmerecimiento del salario docente en el primer grado del escalafón, que es en la formación. Sobre eso no decimos nada, y son los docentes adscriptos quienes sostienen las cátedras, fundamentalmente. Entonces, esta cuestión, estables, frágiles, se reproduce en escala al interior de las universidades. Otra de las cuestiones que decimos es la pulverización de los incentivos, comillas, comillas, y sabemos cuándo empezó esto, de la investigación, el desmerecimiento de la investigación. ¿Quién puede investigar? Yo voy a decir cuánto he cobrado como directora, con 45.000 pesos por todo concepto para investigar en la Universidad Nacional de Cuyo. No podemos comprar ni siquiera un libro, o sea, no podemos acceder a una formación continua, a pagar un curso, nada. Y todo el deterioro del salario docente tiene que ver con un empeño, como yo digo, del escenario de inicio de los docentes que ingresan, pero también con el empeño de nuestro salario futuro como jubilados. O sea, nosotros somos vulnerables al ingreso y al final, y obviamente durante toda la carrera, y sobre eso no decimos generalmente nada. Otra de las cuestiones que está absolutamente en crisis son los contenidos, las trayectorias de las carreras y las formas disciplinares de compartimentar los conocimientos. También en eso, el formato de cátedra, las formas en que ahora nuestro colega decía, las formas corporativas de defensa de estos espacios estancos hacen que las carreras sean cada vez de las universidades públicas cotos de casa, más que lugares por donde transitar y problematizar. Y sin duda, otro de los puntos importantes que quería señalar en esta crisis viene con otra de las cuestiones importantes, que tiene que ver con la conexión fuerte con nuestros problemas de la sociedad. Nosotros hablamos mucho de que tenemos que comprender o en un lugar medio desde la vanguardia, qué tenemos que enseñar y cómo, pero ¿cuál ha sido nuestra escucha sobre las transformaciones en la politicidad de la sociedad?
ha sido muy poca, han sido compartimientos estancos. Uno de esos pilares de esta escucha, de esta vinculación, es la extensión universitaria. Ese pilar está absolutamente en crisis. Ya no solamente no se hace extensión, sino que no es merituable en la carrera docente los trabajos extensionistas y los trabajos que podemos criticar hasta el propio concepto de extensión, de vinculación fuerte con lo social. Por eso también nos volvimos un castillo bastante aislado del resto de lo social. En esas formaciones, en nuestras profesiones, en los problemas sociales, me parece que necesitamos esta fuerte vinculación que hoy le estamos pidiendo a la sociedad y que nosotros tenemos que tratar y tenemos todas las herramientas para fortalecer. En la próxima imagen, volvemos a la vieja inquietud de qué hacer, cómo hacer y con quién. Me parece que está bien, no es un momento en el que nosotros hemos elegido llegar hasta acá con estas crisis, pero tenemos una gran posibilidad de construir una forma de vinculación de la comunidad educativa de otra manera, eh, que haga sentido en los contenidos, de una escucha social y política atenta, de salir de la política de lo posible y admitir una transformación social que pase por lo que llamamos claustros, y hoy más que nunca están enclaustrados, enfrentar y avanzar debido al gran prestigio que aún tiene la universidad pública, gratuita, laica y de gran calidad en la Argentina. Y quería terminar con una imagen que en Mendoza me parece que es muy sintomática de todo lo que estoy diciendo. Si vamos a lo imposible, Mendoza, ustedes saben que en las presidenciales avaló con un 71% al gobierno actual. Sin embargo, más de 45.000 personas se movilizaron en una marcha inédita en defensa de la educación pública, de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Tecnológica Nacional. En esa marcha pudimos ver todas formas de expresiones en defensa de esta formación, de su movilidad ascendente, de la ciudadanía que es la educación, y del fortalecimiento ciudadano que es la educación pública, laica y gratuita. Me parece que tenemos que nosotros derribar el muro y transformar estas políticas de las posibilidades por una nueva utopía. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Bueno, ahora a continuación nos vamos a ir un ratito de Cuyo, nos vamos a ir a Tierra del Fuego para presentar ahí a Maricele Iris. Ella es psicóloga, es especialista en docencia universitaria, es docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, trabaja en el campo de los derechos de las infancias, en la licenciatura en gestión educativa, y es integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y la Escuela Popular de Géneros, Disidencias y Masculinidades. Bueno, gracias Maricel por sumarte a esta ronda de reflexiones, así que adelante. ¿Está Maricel? Perdón, Maricel, ahí está. estaba muteada. Bueno, les agradecía que, la invitación a participar de este espacio colectivo de reflexión. Para nosotros en Tierra del Fuego es muy necesario, en general, en lugares tan distantes, porque nos cuesta mucho trasladarnos y, bueno, por los costos, pero bueno, a pesar de esto, estos últimos años hemos podido armar redes y conectarnos, aunque no es lo mismo, pero sí por lo menos entrar en conversación con otros colegas, con otros docentes de otras organizaciones y de universidades, ¿no? Me pareció muy interesante los dos compañeros que me antecedieron y con otro recorrido histórico de la universidad, yo quería hacer como
situar nuestra universidad en el contexto geopolítico y bueno, cómo fue creada nuestra universidad y qué peso tiene el de financiamiento y los cuestionamientos que está teniendo incluso desde los propios diputados y senadores provinciales, ¿no? Del PRO, por supuesto, y de La Libertad Avanza. Para nosotros es muy doloroso que esto se ponga en cuestión cuando fue una recorrida, un recorrido muy arduo, muy complejo para lograr tener nuestra propia universidad. Si bien nosotros fuimos territorio nacional hasta el 91, en el 92 se provincializa, se crean, se institucionaliza toda la educación y se provincializa la educación pública, que dependíamos directamente, éramos una delegación del gobierno nacional. Esto implica un momento fundacional de la provincia en el que todos estos ámbitos de la salud, de la educación, de la justicia, que se transforman en instituciones provinciales, implica mucho movimiento de recursos, pero también después el desentendimiento del gobierno nacional de eh, ciertos avances en nuestra comunidad, porque fuertemente está constituida por población migrante. La ley de promoción económica e industrial que se sanciona en el año 72 eh, promueve una migración permanente y masiva, sobre todo en las fines de la década del 70 y del 80 y principios de la del 80, pero sigue permanentemente durante todas estas décadas, con oleadas más fuertes que otras, ¿no? Si bien la migración, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho en la provincia, son permanentes de ida y vuelta, no es solamente en que hay una recepción de migración. Sí, la migración fue de una población joven, de parejas jóvenes o de personas solas que venían a instalarse a la provincia y que constituyeron sus familias en la provincia. Esto implicó que nuestra pirámide poblacional tenía una amplia base, era muy joven durante mucho tiempo, ahora se va estabilizando, pero con una población infantil y adolescente muy alta. Y a medida que fueron creciendo estos niños y adolescentes, se encontraron con, si bien transitaron la escuela a nivel inicial, primaria y secundario, se encontraron con obstáculos al momento de avanzar en estudios superiores. Nosotros tenemos como antecedente la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, que tenía una sede desde el 1984 con 3 carreras, una cuarta de distancia, con la licenciatura en turismo, la carrera de contador y la licenciatura en sistemas. Pero bueno, se empiezan a crear profesorados en otros institutos terciarios de educación superior, pero nuestros niños y adolescentes están muy acotados para poder estudiar y rápidamente entraban en el circuito del trabajo en fábricas, ¿no? La ley de promoción económica e industrial favorece a las industrias para que se instalen desde esa época con exención de impuestos, no pago del IVA y de impuesto a las ganancias, y esto favorece a que esta población fundamentalmente esté ocupada en el armado de esta estructura estatal a partir de la provincialización y en el trabajo en fábrica, especialmente en Río Grande. Nosotros tenemos la ciudad de Río Grande, Ushuaia y Tolwyn, que es más pequeña, en el corazón de la isla. Nosotros tenemos una condición insular, somos una isla, entonces, y no hay paso todavía al continente directo por nuestro país, así que tenemos que pasar 4 fronteras cuando vamos por tierra, cruzar el Estrecho de Magallanes con un ferry y volver a entrar a nuestro país. Esto, bueno, obstaculiza bastante
digamos, nuestro tránsito. Si bien estamos habituados a viajar al norte y viajar por tierra y transitar con mucho tiempo esto, de alguna manera no es algo sencillo para, por ejemplo, para nuestros estudiantes ir a estudiar o era ir a estudiar a tierra a Santa Cruz, por ejemplo, que sí había otras universidades. Luego de digamos, en el transcurso, yo pienso esto en el sentido, esta ley de promoción económica e industrial, lo que favorecía era el poblar la Patagonia Sur, tenía un sentido geopolítico y eh, esto implicaba que más o menos en la década del 90 se empezó a hablar, pero recién en el 2009 nuestros senadores proponen la creación de la Universidad Nacional Tierra del Fuego. El senador José Martínez y María Rosa Díaz, de nuevo, lo que era Nuevo Encuentro, proponen la creación de nuestra universidad. Esto permitiría que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes pudieran encontrar otro destino que no fuera solamente ser empleados públicos, que era su máxima aspiración en encuestas que se han hecho y en investigaciones en esa época, alrededor del 2000, la aspiración máxima era ser empleados públicos y no habían demasiado, si no tenían interés en ser docentes de nivel secundario, no había otro campo de desarrollo para los adolescentes, ¿no? Eh, bueno, ahí en la creación de la Universidad Tierra del Fuego se asienta inicialmente en la sede de la Universidad Nacional San Juan Bosco, absorbe estas carreras que ya estaban funcionando y desaparece esta sede y se transforma en la Universidad Nacional Tierra del Fuego en el año 2010. Hay una transición hasta el 2012 en el que se nombra un rector normalizador, y en el 2015 es la primera asamblea universitaria y se realiza la primera elección. Em, esta situación genera como condiciones muy favorables para retener esta migración de estudiantes que por supuesto que pertenecen a un sector socioeconómico medio y alto, porque no todas las familias pueden sostener económicamente el alquiler en Buenos Aires, sostener a un hijo que viva en otro lugar. eh, que permita traslados más o menos regulares de las familias, y lo que implica un adolescente de 18 años vivir solo en otra provincia, ¿no? Y en ciudades grandes. Esto requirió que durante muchos años hubiera alguna beca, algún apoyo mínimo en relación a políticas provinciales de apoyo o becas a estos estudiantes que lograban, pero era un porcentaje muy ínfimo el que lograba estudiar. Y esto nos permite pensar cuáles fueron como las condiciones políticas, económicas, culturales, sociales de nuestra provincia, en los distintos gobiernos provinciales, que impulsaron estas políticas y a nivel nacional. La decisión, junto a la creación de muchas otras universidades del conurbano bonaerense y otras universidades incipientes en el país, que nos permitió construir la primera etapa del edificio, más allá que primero funcionamos en escuelas, en jardines de infantes, sentados en banquitos pequeños, digamos, en una situación de precariedad, pero con la expectativa de que se estaba construyendo los edificios, ¿no? Esto se interrumpe en el gobierno de Macri en el 2015 porque se suspende el financiamiento de la segunda etapa del edificio. Terminamos, bueno, trabajando con los estudiantes en contenedores transformados en aulas precarias, en escuelas en turnos fundamentalmente vespertinos, lo que implica una fragmentación de este espacio que no favorecía la construcción de una comunidad y una construcción colectiva y un imaginario respecto
de lo que es la universidad y la participación estudiantil y el encuentro con docentes, que sí, por ejemplo, en Río Grande, el edificio de Río Grande, se utiliza y se sigue utilizando en un batallón de infantería, dentro del batallón de infantería hay un edificio que se recicló y ahí sí está toda la universidad concentrada, no tuvieron que dispersarse en escuelas, ¿no? Esto que parece como un recorrido, bueno, de lo posible, que nosotros estamos acostumbrados a funcionar en medios dispersos porque lo edilicio en el crecimiento rápido de nuestra provincia y la provincialización de la educación implicó siempre trabajar en situaciones precarias de edilicias, ¿no? O transitorias, aunque no fueran precarias. Transitorias, utilizando otro edificio. Bueno, le dejó alguna marca a nuestra institución en relación a la dificultad de generar una, un espacio de encuentros y de colectivos de pertenencia. Todavía está en construcción, eh, efectivamente está funcionando desde el 2012, tiene 10 años, 12 años de funcionamiento efectivo. Eh, Esto, bueno, nos desafía a poder pelear por este espacio y discutir del desfinanciamiento que está planteando el gobierno de Milei, con debates que estamos haciendo en este momento, esta semana y la otra semana, con senadores del PRO que están hablando despectivamente de nuestra universidad. Los candidatos lo que planteaban era que se les otorgue becas a los mejores estudiantes de nuestras universidades, de nuestros colegios secundarios, para becarlos para ir a estudiar a alguna universidad del norte, que nosotros consideramos todas las provincias del norte, ¿no? Pero fundamentalmente se referían a Buenos Aires, Córdoba y Rosario, que son los donde más se dirigen nuestros estudiantes. Este, Esto nos parecía absolutamente discriminatorio y meritocrático, esta perspectiva. Pero bueno, en este momento vuelven a surgir, esto surgió en el gobierno de Macri, pero ahora vuelven a surgir estos discursos que nos preocupan fuertemente porque empiezan a presentarse algunos candidatos. Nosotros tenemos un sector de nuestra población que tiene que nuestra ciudad se conformó, la ciudad de Ushuaia, a través del presidio, un presidio para eh, eh, presos peligrosos y anarquistas, fundamentalmente, pero también en función de una base naval. Entonces, tenemos una parte de nuestra población son militares de la Armada. Algunos de ellos han estudiado, han hecho alguna carrera y algunos forman parte también de nuestra universidad. Entonces, estos discursos también circulan por dentro y nos atraviesan en la universidad, ¿no? Una de las críticas que hacía uno de estos senadores, de estos diputados, es que, bueno, le habíamos dado eh, el cargo de honoris causa, la función, la distinción, como doctor honoris causa a Milagro Salas, que una de las aulas se llamaba Santiago Maldonado. Ese tipo de críticas que pueden parecer banales, pero que por detrás hay, dicho por un diputado que está por votar, que estaba por votar esta ley base, nos preocupaba y desde los sindicatos docentes hicimos documentos, bueno, sentando, digamos, para debatir en nuestra provincia con la comunidad en general sobre estos temas, ¿no? Nosotros tenemos unas 10 carreras más o menos. Tenemos las carreras de ciencias políticas, sociología, medios audiovisuales. Tenemos una sede del CONICET, se llama CADIC,
con las carreras y entonces compartimos, estos investigadores también dictan clases de geología, biología, ciencias ambientales. Hay otras carreras como turismo, la carrera de contador, licenciatura en sistemas y después carreras que tienen que ver con la formación docente, con la formación de la licenciatura en gestión educativa, que son ciclos de complementación curricular, especializaciones en enseñanzas de distintas disciplinas. Bueno, esto porque fuertemente queremos apoyar al sistema educativo provincial que ha tenido como muchas carencias en relación a la posibilidad de realizar posgrados, realizar postítulos y acompañamientos con situaciones que atraviesan las instituciones educativas, ¿no? Esto es una cuestión que nos interesa mucho porque en nuestra provincia eh, la universidad implica una posibilidad de movilidad ascendente, es primera generación en el 70% de nuestros estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios. Y esto posibilita, bueno, se están generando, por ejemplo, en la carrera de medios audiovisuales un riquísimo polo este, de centros de filmación y de documentalismo que es muy interesante para dar cuenta de los procesos nacionales, sociales y locales que bueno, de producciones de estudiantes junto con docentes mm, otra vez nuestros docentes, gran parte de nuestros docentes son migrantes recientes, ¿no? En el momento de la creación de la universidad. También es una población muy joven y somos pocos los que estamos desde hace muchos años en la provincia. Esto también le da una característica muy particular que en el entramado y en la constitución y del entramado de la institución, ¿no? Donde también transitan este desarraigo de sus lugares de origen, de sus universidades de origen. eh, hay todo un trabajo interno que hacer para poder como apropiarnos y este, generar un sentimiento de pertenencia eh, que nos permita, Patricia Collado hablaba del extensionismo, de la tarea de la vinculación con la comunidad, es la creación de cátedras libres como la de pensamiento crítico, de derechos humanos, de pueblos originarios, son de creación muy reciente y nos permite, realmente es muy llamativo que el 70% de los docentes o más de estas cátedras libres está conformada, de integrantes, está conformado por sectores de la comunidad, ¿no? Hay pocos docentes todavía que valoran esta tarea de vinculación y de escucha de problemáticas que la comunidad tiene que abordar, le interesa, y la de Cátedra de Soberanía Alimentaria también está funcionando. Y hay mucha repercusión últimamente, sobre todo ante estas políticas del gobierno nacional, mucha avidez de la comunidad de participar en actividades de la comunidad, ¿no? De la comunidad universitaria. Cuestión que todavía sorprende a muchos docentes de eh, ¿qué es esto de que tanto porcentaje de la comunidad participe como una cuestión de sorpresa, ¿no? Que está por fuera de una academia tradicional en la que son los docentes los que van a convocar a la comunidad a realizar alguna actividad. La Asamblea Popular se generó a partir de estas decisiones políticas de la comunidad. Muchas de estas reuniones se realizan en la universidad. este, y bueno, la Cátedra de Pensamiento Crítico también organizó la proyección de la película Puan, que convocó realmente una multitud para lo que es nuestra universidad. Seminarios de pensamiento crítico en relación a patriarcado y colonialidad, y racismo con Rita Segato y Walter Miñolo. Estas son actividades que
convocaron fundamentalmente a gran parte de nuestra comunidad. Entonces, es una universidad la nuestra que es referente en la provincia, pero también en el sur de la Patagonia, y se están empezando a hacer vínculos con la zona magallánica de la zona de Punta Arenas, en el sur de Chile, bien en el final del continente. Maricel, Y sí, ahí nos estamos. queda un minutito para cerrar Bueno, y así. bueno, esto es el proceso de institucionalización de nuestra universidad, ¿no? Que algunas de las cuestiones que hablaban Ramón y Patricia también nos suceden, también estamos atravesados por esos procesos eh, de, este, que refieren a la pérdida del salario, que refieren a estas tensiones entre lo político partidario de nuestra provincia y cómo se entraman y qué presiones ejercen eh, hacia nuestra universidad y qué acuerdos. Estamos en ciudades pequeñas, hay mucha cercanía entre todos, ¿no? Entonces, esto es más fácil que se dé y a veces genera algunas tensiones. Pero bueno, nos parece fundamental pensar colectivamente con otras universidades provinciales, no solamente con la Universidad en relación a la Universidad de Buenos Aires, que es de la que más se habla porque, bueno, son los medios nacionales los que hablan. Si bien muchos de nosotros provenimos de esas universidades, eh, también las universidades provinciales y las más pequeñas o de reciente creación, nos encontramos muy impactadas por la posibilidad de que se tomen estas decisiones este, eh, a nivel nacional, ¿no? Bueno, hasta aquí en principio. Bueno, muchísimas gracias, Maricel. Gracias por todo ese recorrido. Recordamos que por ahí preguntas, inquietudes que vayan surgiendo para no olvidarse después, las pueden ir volcando en el chat y las vamos a leer al final. Ahora vamos a darle la bienvenida a Carla Rodríguez. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica de la Universidad Nacional de General San Martín, especialista en planificación de políticas sociales, investigador independiente del CONICET, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, integrante del movimiento Ocupantes e Inquilinos, MOI. Así que bueno, Carla, adelante. Muchas gracias, Enrique. Al igual que las y los colegas, agradecer esta ocasión de pensar juntos, ¿no? Sobre nuestra pertenencia a la universidad. No, compartirles en torno a, bueno, hice toda mi carrera de investigadora en el Instituto Gino Germani y estoy ligada a la Universidad de Buenos Aires desde los 12 años. En el Gino Germani nunca desde 1993 que se creó, tuvimos condiciones edilicias para poder compartir con los colegas e investigar. En el CONICET nos decían los investigadores del teletrabajo: comparto mi oficina, donde construimos las condiciones y el laburo cotidiano, con 40 investigadores de 3 generaciones. Sí agradecemos la continuidad, ¿no? Desde la creación de estas instituciones con la recuperación democrática, el poder haber desarrollado, por ejemplo, en mi caso, en el campo de los estudios urbanos y las políticas del hábitat, un proceso continuo de laburo de investigación y de articulación o volcar esos contenidos en la formación de una cátedra. En mi caso, yo profe titular de procesos sociales y urbanos en la carrera de sociología. La continuidad nos ha permitido, bueno, en estas condiciones de subordinación, de dependencia, de décadas de neoliberalismo académico, ¿no? Que también fue permeando nuestras subjetividades, avanzar en la construcción de conocimientos, de espacios siempre parciales por estas condiciones de desarrollo de la extensión,
y de sostener esto que se mencionaba al comienzo, que mencionaba Ramón, de la libertad de cátedra como base del pensamiento crítico, ¿no? La Facultad de Ciencias Sociales dentro de la UBA es un lugar particular porque hablo en un marco de, comillas, confianza. La Universidad de Buenos Aires, también desde la recuperación democrática, es un poco como si fuera la provincia 25 por la hegemonía de la Unión Cívica Radical, ¿no? En las estructuras de control del desarrollo de su aparato. La Facultad de Ciencias Sociales es un ámbito de cierta, ha sido siempre desde sus orígenes un ámbito de cierta resistencia general en esas condiciones. Sociología, ¿qué decir? El presidente actual la ha llamado la mancha roja, independientemente de lo que digan los rankings de la excelencia de nuestra carrera de sociología, que logra construir ese conocimiento de calidad con ese recurso humano efectivamente precarizado, mal pago, que se ha descubierto. Pero bueno, como nos maltratan todos los días, yo creo que han mellado fuertemente en nuestra autoestima. Yo había ordenado la reflexión pensando un poco en el lugar de las luchas sociales frente a este gobierno de la universidad, dentro del campo de las luchas sociales, frente a este gobierno de la nueva derecha de la Argentina, ¿no? Y voy a reducir, porque en 10 minutos, obvio, la parte contextual de lo que es que no es, pero me parece importante sí referir que la experiencia que estamos transitando en las universidades, de este hostigamiento a la universidad, no ocurre solo en la Argentina. Basta mirar la potencia hegemónica en Estados Unidos, la persecución, la represión y el maltrato que está habiendo contra diversas universidades. Digo, la rectora de Harvard tuvo que renunciar por su posicionamiento tibio respecto del conflicto de Palestina, de los intereses que allí financian. Y este espabilarse del movimiento estudiantil, ¿no? Que pienso que, además de, por supuesto, primero mirarnos a nosotros, las otras generaciones, también veíamos que cuesta mucho dialogar con nuestros estudiantes y vemos la distancia, la crisis de representación, no solo en nosotros y nuestras estructuras, sino en las formas organizativas del propio movimiento estudiantil. A nosotros eso nos generaba debate, pero todo esto se está despertando acá y en otros lugares del mundo. Yo creo que cuando esta derecha libertaria habla de esa bolsa de gatos, que es la categoría de marxismo cultural, por supuesto mezcla todo, confunde, disfraza, pero hay una cosa que sí muestra, que es la centralidad de esta batalla cultural, donde la universidad pública, gratuita y de calidad, lo mejor que nos queda de la reforma del 18, viva y actuante, articulada con la producción plural y diversa, pero de conocimiento científico, es un frente estratégico, ¿no? Es un frente estratégico que atacan en relación a que están a lo que significa de nuestra capacidad de producir conocimiento estratégico para un modelo de desarrollo soberano, pero también de producir masivamente desde la formación de los recursos profesionales, pero también en vinculación con las organizaciones, con los programas de extensión, esa capacidad de simbolizar, de interpretar, que permite el desarrollo de la autonomía, que permite el desarrollo de subjetividades individuales y colectivas, ¿no? Que este modelo precisamente está atacando todos los días, cotidianamente, y a través de el efecto de estas transformaciones de los procesos de subjetivación dados por esta llegada capilar que ellos tienen a través de las redes, y que nosotros todavía estamos atrás en comprender cuán profundo ha sido, ¿no? Construyendo un conjunto de mundos segmentados, pero que desde esta territorialización de nuestra red nacional de universidades es un fuerte punto de resistencia por nuestras funciones específicas. Yo de corazón creo que por eso tanto nos atacan, ¿no? Pienso que tenemos también que ver, me parece importante la recuperación histórica de las condiciones de institucionalización que hacía la colega cuando nos describía el proceso de la Universidad de Tierra del Fuego. Todas estas universidades que se han creado en las últimas décadas son fundamentales en una expansión y en una
capilarización de esas capacidades que van directamente ligadas con imaginar otro modelo de desarrollo, y que por tanto nosotros también tenemos que construir un balance, sostenerlas, defenderlas, construir un balance de cómo seguir potenciando o trascendiendo estos peligros que refieren a esa relación entre el microcosmos de la política y el macrocosmos de una política que está en crisis, donde necesitamos hacer un balance y una crítica de lo que fueron efectivamente los progresismos y las limitaciones, porque, por ejemplo, estos días se habla mucho de la universidad y su rol en el ascenso social. Yo pienso que a la luz de discutir un futuro modelo de desarrollo, también tenemos que ser capaces de discutir críticamente y separar y no confundir vivir bien, un modelo del buen vivir o incluso una sociedad de la abundancia con una sociedad consumista, porque el desarrollo de la bancarización y el acceso al consumismo en experiencias nuestras o en Brasil no condujo precisamente a limitar o establecer una barrera contra las críticas que ocurren cuando esos ciclos progresistas se van al diablo o entran en crisis, y el capitalismo está en crisis en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que encontrar, discutir a fondo desde los marcos universitarios que no hay capitalismo decente entre los futuros posibles. Entonces pienso que las universidades son un lugar donde tenemos que deconstruir los efectos del disciplinamiento de décadas de subordinación al neoliberalismo académico, que esto involucra a los profesores, a los estudiantes, a los no docentes, a las autoridades y al recambio que deberemos encontrar, una discusión de poder. La universidad, aunque autónoma y pública, de esa necesidad irrenunciable para pensar futuros más allá del capital. Que la discusión de la ciencia y tecnología va estrechamente articulada. ¿Será que en mi trayectoria también tengo esa vivencia personal, ¿no? De lo que significa disputar, sobrevivir y tratar de hacer cosas en institucionalidad del CONICET e integrarlas, ¿no? En el campo. Y para terminar, quiero plantear que me parece que la consigna del Cordobazo, el Obreros y Estudiantes Unidos Adelante, es una consigna que tiene plena validez y que hay que interpretarla y trabajarla, y la universidad es un lugar estratégico en clave de nuestra época, que nosotros en estas condiciones actuales estamos llamados a pensar y actuar la universidad pública, territorializada capilarmente, produciendo conocimientos y capacidades productivas y organizativas en diversidad, contextualmente situadas, y esto implica toda esa revisión epistemológica y ética, ¿no? De lo que es la pluralidad, no la pluralidad liberal. La pluralidad liberal es parte de la democracia representativa liberal, es parte de lo viejo, la nueva pluralidad, ¿no? De ir más allá de estas relaciones que han hecho entrar el mundo en crisis, no solo en lo económico, sino también en esta destrucción ambiental de la naturaleza, y facilitando la emergencia de comprender todas las dimensiones que producen la subordinación. Entonces, y creo, y pensaba en las imágenes, la última imagen que casualmente en su exposición presentó la colega de Mendoza, que efectivamente esta tarea de recomposición simbólica va de la mano también de la necesaria construcción de una nueva expresión política contrahegemónica, pero que como parte de ese proceso hay que apostar a encontrarnos de manera masiva y en las calles, ¿no? ¿Cómo sigue la gran movilización del 23? ¿Cómo sigue frente al DN, a la aprobación de la ley de base? ¿Cómo seguimos? Porque las transformaciones políticas en la historia, en las que tenemos que seguir creyendo, ocurrieron y ocurren primero en estos hechos colectivos, ¿no? Y desde la universidad nosotros disputamos los imaginarios populares, pero en comportamientos prácticos, ¿no? Que nosotros necesitamos que se validen en otras formas, en otras construcciones institucionales. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlas. Bueno, gracias.
Bueno, para cerrar esta ronda de presentaciones, vamos a volver a Cuyo y ahí le vamos a dar la bienvenida a la doctora Alicia Naveda. Ella es socióloga, es doctora en Ciencias Sociales de la UNCUYO, docente investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, es directora del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, también una compañera muy cercana al centro, así que bienvenida y adelante, Alicia. Bueno, muchas gracias, Hugo. Buen día a todas, todos, todes. Es un placer enorme, como siempre, estar con todos ustedes. Agradezco mucho a todas las compañeras y compañeros que han expuesto, porque creo que este esfuerzo que hace el Centro de Pensamiento Pedro Paz y la FICIP por ponernos en diálogo, por posibilitar los encuentros es sumamente valorable en estos tiempos y es una rebeldía a esta lógica neoliberal, individualista, competitiva, que nos inunda cotidianamente en nuestro quehacer universitario y más allá. Así es que, bueno, había preparado algo respecto de, eh, recién decía Carla, el contexto no es menor, pero no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero mucho menos frente a maestros como Julio, que viven contextualizándonos en nuestra realidad. Pero bueno, la universidad no podría ser pensada sin entender esta fase de la acumulación del capital, los neoextractivismos y el neoliberalismo. El neoliberalismo que encarnamos y que de alguna manera nos constituye como sujetos en nuestras prácticas cotidianas en las universidades nacionales. A mí me gustaría ser un poco más optimista, como Ramón, que dice esto del el pensamiento crítico en las universidades y que es lo que hoy se está atacando tan fuertemente. Y creo que somos minorías como espacios de pensamiento crítico, al menos en mi experiencia y en la universidad nuestra. Entonces, pensarnos desde la universidad, mirarnos hacia adentro, no podemos hacerlo sin la noción de imperialismo, de colonialismo, colonialidad, heteropatriarcado, y bueno, por supuesto los neoextractivismos que nos caracterizan. El extractivismo académico también como parte de las lógicas de formación y de formación de la que somos parte, ¿no? Entonces creo que las universidades son usinas de pensamiento, son think tanks que han sido siempre un espacio de disputa de ideas, un campo de debate político-ideológico. En el caso argentino, por ejemplo, si rastreamos el neoliberalismo como corriente de pensamiento a la escuela de Montpellerin de la década del 40 en Europa, ellos se propusieron ocupar lugares y ocupar lugares no solo en los aparatos estatales y en los lugares de decisión, sino y fundamentalmente en las universidades. De hecho, en el caso de Argentina, en el año 59, Alberto Venegas Lynch, de su fundación Centro para la Libertad, financia y auspicia la llegada de von Mises, que es quien inaugura con 6 conferencias la carrera de la licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Desde allí vemos, digamos, esta lógica, esta forma de penetrar nuestras subjetividades, de irnos constituyendo en la formación neoliberal. ¿Qué significa esta forma de pensarnos? Bueno, en el caso de la Universidad de San Juan, buena parte de esta universidad avala el neoextractivismo minero, le brinda profesionales jóvenes a las empresas mineras, nuestras autoridades hacen pactos, hacen acuerdos, hacen tratos con las corporaciones multinacionales. Y esto no viene del gobierno de Milei solamente. Digamos, tenemos que reconocer que desde la Ley de Educación Superior, desde el año 95, el neoliberalismo desembarcó y más atrás todavía, desde Bullit Goñi, cuando a finales del gobierno de Alfonsín
se instaura esto de que los presupuestos universitarios iban a ser reducidos y que las universidades tenían que podían vender servicios para autofinanciarse y también podían y debían generar posgrados, pero sin financiamiento universitario, que debían ser autofinanciados, con la intención de llegar al arancelamiento, que no es diferente de lo que se estaría proponiendo al día de hoy, un enorme ataque a esta universidad argentina, laica, gratuita, estatal, pública, que desde 1918 sostenemos con banderas vigentes al día de hoy, ¿no? Con altibajos, por supuesto. De hecho, yo hablaba con personas que habían sido funcionarios en la Universidad Nacional de San Juan, que se crea en el año 73 como parte de una política nacional que pretendía desarmar de alguna manera los centros poderosos de estudiantes reunidos en diferentes lugares, y aparecen estas universidades provinciales, el caso de la Universidad de San Luis y la Universidad de San Juan, que son hijas de la Nacional de Cuyo, y que tienen un fuerte impacto además en la comunidad. Hago un paréntesis acá, la Universidad de San Juan en esta provincia es el segundo presupuesto, luego del gobierno provincial, y moviliza enormemente la vida cultural de la provincia, más allá del impacto económico reproductivo que tiene este presupuesto, ¿no? Con la cantidad de trabajadores y trabajadoras que estamos en la universidad. Bueno, de hecho la universidad impacta muchísimo más de lo que ha impactado la minería en 20 años de saqueo y de exportación de riquezas, enormes riquezas minerales que tiene esta provincia. Al margen de eso, en ese momento los rectores, decanos, etcétera, eran puestos por el gobierno nacional, hasta que llegamos al año 83 con el alfonsinismo y la democracia, y allí se normaliza nuestra autarquía y nuestra posibilidad de decisión. Ramón decía, esta es otra de las universidades donde elegimos de manera directa a quienes nos gobiernan en la universidad. En aquel momento, por ejemplo, en el año 83, 84, se reincorporan a compañeros y compañeras que habían sido echados durante la dictadura, gente que había estado exiliada, y no es poca cosa, ¿no?, señalar esto, porque había una lógica política de fomentar la diversidad de pensamiento, de posibilitar la democracia y la batalla de ideas al interior de las universidades, y no del dogmatismo del que estamos en este momento siendo víctimas, ¿no? De este intento de decir que todo aquello que no es lo que yo creo es, bueno, es adoctrinamiento. El neoliberalismo no es adoctrinamiento, es casi cómico o tragicómico, ¿no? Entonces, pensar que hubo otra universidad y que es posible y que nos hemos sostenido a pesar de muchos embates históricos como el presente, también como decía mi querida amiga Pato, tampoco podemos pagar el gas en la facultad y estamos sin poder prender las estufas, pero creemos que eh, todavía podemos resistir. La marcha por la universidad en San Juan también fue extraordinaria, multitudinaria, más de 30.000 personas, que para San Juan es muchísimo, marcharon, y veíamos las familias. Había una mamá que tenía un cartel que decía: yo no pude ir a la universidad, pero mi hija está en la universidad y por eso estoy acá. Este impacto, ¿no?, que tiene la universidad como espacio no solo de pensamiento, sino de prácticas que nos constituyan como colectivo, como comunidad. Cuando escuchaba a la compañera de Tierra del Fuego, que también me pareció asombroso todo lo que vienen haciendo, estamos trabajando un posgrado con gente de México, de Colombia, algunos que están en Europa y demás, donde pretendemos hacer un postdoctorado para personas que no tengan título y que sean líderes comunitarios, lideresas, chamanes, chamanas, y personas cuyo saber sea aceptado y sea validado y acreditado por las universidades, que en eso la Universidad de Argentina lleva la vanguardia,
porque afortunadamente todavía algunos consejos pueden colaborar en acreditar este tipo de movidas, digamos, que no sea extensión, como decía la Pato, que la extensión es vista así como peyorativamente, sino que sea una posgraduación para personas que aún no hayan tenido una acreditación de la academia hegemónica o de la academia dominante. Es decir, ejercer pedagogías de resistencia y de reexistencia. Esta construcción colectiva a la que nos invita y casi que nos impone en los tiempos actuales, que es esta posibilidad de pensar que defender nuestra universidad, defender la democracia, el debate de ideas, nos va a conducir a la construcción de otro mundo posible. Y no sé si me excedí en el tiempo, pero bueno, nada, para cerrar, solamente, ¿quién dijo que todo está perdido? Nosotros venimos a poner nuestro corazón. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Eh, Gracias a todos y a todas ahí por toda la ronda, por todas las reflexiones. Ahora le vamos a pasar la palabra ahí a Julio. Bueno, Julio, como siempre, te dejamos las reflexiones finales y ahí que puedas abrir el micrófono. Adelante. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Alicia, Carla, Maricel, Patricia, Ramón. Realmente importantes contribuciones. Como hacemos siempre, esto está grabado. Vamos a desgrabarlo, se lo daremos para que lo corrijan, lo vamos a publicar. Creo que son aportes interesantísimos. Ahí en el chat un compañero preguntaba por el proyecto de arancelamiento, de hecho, ¿no? Creo que esto está implícitamente contestado por cada una de las intervenciones que se hicieron. Bueno, acá también Eulalia dice interesante exposición de todos los expositores. Creo que realmente muy diverso, muy interesante, muy adecuado haber encontrado este panel de cinco realidades que son convergentes, que tienen que ver con nuestro tiempo. Yo, por ejemplo, diría sobre el tema del adoctrinamiento. Bueno, me han encargado en estos días hacer un comentario bibliográfico de la última obra teórica del presidente de la Argentina. No se rían, por favor. Es un libro de Editorial Planeta, amplia difusión, se va a presentar estos días. Las ideas son Ah, Julio, vas a las tener que que buscar de dónde robó esta vez, ¿no? No, pues es que voy a explicar eso, que no me interesa buscar de dónde robó, porque creo que es tan peligroso el adoctrinamiento que lleva adelante, que si alguno de ustedes perdió tiempo ayer escuchándolo en su intervención en Estados Unidos, o perdió, como lo pierdo yo les confieso ahí, Alicia dijo que me encargo de seguir mucho el contexto y para eso lo sigo en todos los discursos, las intervenciones, y es un nivel de adoctrinamiento brutal. Por ejemplo, se carga a Carlos Marx en 3 renglones contra un economista de apellido Rodbertus, que Federico Engels, en el tomo 2 del Capital, en 1884, le dedica 10 páginas a demoler a Rodbertus y a su pretensión de que Marx había copiado de este economista vulgar nada menos que la teoría del plusvalor. Bueno, digo estas cuestiones porque esto del adoctrinamiento es una manipulación ideológica, política, de consolidación de un tiempo histórico que tiene medio siglo y que creo que las compañeras, los compañeros han presentado muy bien. Y creo que la aportación de Ramón, cuando Ramón nos lleva a la reflexión de democracia y tiranía, me parece que es muy importante, porque bueno, también nuestras universidades, con los límites que la universidad tiene, también sufre esta articulación de democracia y tiranía. Creo que esa reflexión que hizo
Ramón, de profundizar la libertad de cátedra es es un tema esencial. Creo que fue muy importante la presentación de Patricia con los gráficos presupuestarios. Patricia, casi nadie conoce esto. En general se dice que las universidades no llegan a mayo, no llegan a junio, pero es muy importante dar a conocer los datos concretos de lo que representa. Incluso esa reflexión al frío, a la bufanda puesta, a que no hay gas, a que no hay funcionamiento, es muy importante mostrarlo, porque claro, hay un imaginario de que la universidad es uno de los territorios del privilegio, y por lo tanto cuando se alude a la casta, parte de la casta son los intelectuales, profesionales, privilegiados de la universidad. Creo que es un dato muy importante el que agregó Patricia, el de la crítica, podríamos llamarle autocrítica, porque somos parte de la universidad, la crítica a la universidad, en contenidos, en su funcionamiento, a todo nivel. Por eso me pareció muy útil esto de terminar con preguntas tan claves, con qué hacer, cómo hacer, con quién, y un debate de no enclaustrarnos. Eso me parece muy bueno. Y cerró Patricia con las imágenes de la inmensa movilización mendocina, que Alicia lo ratificó con la movilización sanjuanina y que Carla aludió a la dinámica del movimiento social popular acá en la Universidad de Buenos Aires, y muestra esto de que la universidad es un ámbito de disputa. Hay una universidad que es funcional al contexto y lógica de liberalización, pero también hay una universidad en movimiento, y en ese sentido yo quiero destacar que Maricel expresamente mencionó a los sindicatos docentes en la construcción de asambleas universitarias, de asambleas alternativas, de poner a la universidad como edificios, como territorio que ofrece el movimiento sindical docente para la articulación popular, para la construcción de alternativas. No es un pequeño detalle, porque la marcha universitaria gigantesca, 1 millón de personas, fue en origen motorizada por los sindicatos docentes. Nos hubiese gustado, como varios reflexionaron, Carla en particular, que el movimiento estudiantil tuviera una dinámica movilizante, pero la verdad es que fue el sindicato docente universitario el que motorizó, gestionó, indujo al movimiento estudiantil y obviamente a las autoridades a convocar esa gigantesca movilización, que es el primer freno importante a la ofensiva y a la iniciativa política del gobierno de ultraderecha. Y también me parece que es muy interesante lo que Maricel nos trajo en materia de historia situada. Yo quiero destacar las fechas que Maricel puso, ¿no? Maricel dijo 72, el tema de la promoción industrial, 92 a 10 años de Malvina, la creación de la provincia. Hay que dimensionarlo en el contexto histórico de la Argentina, de la geopolítica mundial, y 2009 la creación de la Universidad de 3 de Febrero, en un momento de que la Argentina venía saliendo de la crisis del 2001 y lo que fue la fortísima ofensiva neoliberal de los años previos. Y Maricel nos planteó un tema de la universidad y la expectativa de mejora para la población. Eso me hizo acordar a mi hijo el doctor Florencio Sánchez, 1903, también vale eso, y quiero relacionarlo con lo que Carla muy bien planteó, pensar a la universidad desde una nueva pluralidad, yo digo en clave para pensar en la alternativa. Carla habló del buen vivir. Yo digo, ¿cuál es la sociedad que necesitamos para el vivir bien? Digo vivir bien como sinónimo de buen vivir. ¿Por qué lo digo? Porque incluso les confieso, muchas me dicen respecto de los análisis de coyuntura que a veces hacemos que deberíamos sugerir
cómo debería ser el orden económico, cómo debería ser una política económica alternativa, cómo debería ser una sociedad alternativa. Bueno, esa sociedad alternativa se construye con esos espacios asamblearios que nos contó Maricel, con el involucramiento de la universidad, no como extensión en donde los profesionales vamos a decirle a los pobres lo que hay que hacer, sino de una articulación de movimiento universitario con movimiento popular, como decía Alicia, ¿no? Pensar a la universidad como ámbito de disputa, no solo como una bocina de reproducción del poder, sino como un ámbito de construcción alternativa. Por eso me da la sensación que hay que pensar seriamente en esto de discutir la universidad hoy, que la universidad hoy es parte del proyecto hegemónico que la ultraderecha en la Argentina y en el mundo trae. Por eso me pareció muy interesante que Carla trajera a consideración la situación en Estados Unidos, porque bueno, si queremos mostrar un lugar donde el movimiento estudiantil que fue la base del movimiento de reforma universitaria del 18, que tuvo impacto revolucionario en América Latina, pensar en el movimiento estudiantil estadounidense, en un tema tan central como es Palestina, para la situación mundial, cuando el presidente se abraza en la bandera de Israel, creo que es un tema fundamental para pensar que, bueno, esto es una dinámica donde la institución universidad está convocada para ser funcional a esta etapa de acumulación del capitalismo y de dominación política, pero que el movimiento universitario en la Argentina, concreto el movimiento sindical docente, y en el caso estadounidense, el movimiento universitario nos está mostrando que siguen siendo ámbitos de resistencia y por lo tanto la historia no está terminada, la historia no está cerrada y nos toca a nosotros, en este caso, en esta convocatoria tan interesante, poner un tema en discusión de mucha utilidad, no solo para los universitarios y el movimiento popular, sino para el conjunto de la sociedad, porque es desde la crítica que podremos construir una realidad alternativa. Así que muy, muy contento de haber protagonizado, escuchado, tomar nota y bueno, próximamente publicaremos sin perjuicio de subir esta grabación a los sitios correspondientes. Así que de mi parte, muchas gracias. Con Hugo habíamos pensado que si había tiempo podíamos dar espacio para el debate, pero creo que estábamos todos, todas, todes interesadísimos en escuchar estas reflexiones. Así que desde ya muchas gracias y lo dejo a Hugo y o Bambina para cerrar. Bueno, gracias Julio. Ahí no sé, Bambina, te pasamos la palabra para el cierre o Enrique, adelante. Bueno, fundamentalmente agradecer este espacio de encuentro a quienes expusieron, que nos han dejado este, un montón de cosas. Así que mucho para pensar. Como acaba de decir Julio, no hemos tenido tiempo para el debate, pero la verdad es que yo ya me llevo un montón de preguntas, eh, pero decir desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz que vamos a seguir trabajando en esta rebeldía que ya llevamos 14 años, aunque seamos minoría, eh, allí estamos dando la batalla en lo que podemos y en el lugar en que cada uno nos toca, aún en esta virtualidad, porque en momentos como estos que son de tanta desazón, a veces siempre son buenos los abrazos, pero bueno, aunque sea en la virtualidad, nos abrazamos para seguir trabajando y batallando. Muy agradecidas como integrante del Centro Pedro Paz por esta conversa de hoy. Bueno, hasta allí, no sé si alguien más agrega, Hugo o Quique.